Bueno, pues aquí estamos con toda nuestra audiencia en este espacio radiofónico de Tanemir Canario. Hoy con la mascarilla puesta porque, como saben, estamos en sintonía con toda nuestra audiencia en directo y con presencia, afortunadamente, ya de algunos de nuestros insignes colaboradores que amablemente están con nosotros, no solamente con nosotros, con todos ustedes. Es decir, cuando una persona, como es el caso de Pepe y de Juan Manuel, a los cuales los saludo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Isidro. buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, Bueno, compañeros. el espacio se llama Tanemir y es gracias, y gracias antes que nada a ustedes. Cuando uno habla acerca de la Pléyade, ¿no? Dice, ¿cómo se tratan a los colaboradores? Y no es para menos, porque ustedes también son parte inherente de toda esa gente que nos escucha, y que cada uno tiene su seguidor y tiene su forma. Yo siempre estaré eternamente agradecido para todas aquellas personas que a lo largo de la existencia de este medio de comunicación han arrimado el hombro. Y en el caso de Juanma y en el caso de Pepe ya son muchos años en diferentes estadios y por supuesto con gente. Juanma incluso con Holgura, con Orlando Remón, con aquellas tertulias de la experiencia. Juanma, que bueno, Sí, yo lo estoy escuchando ya, de nuevo. Ya muchas de esas personas ya desgraciadamente ya no están entre nosotros. Pero bueno, es un recuerdo que tienes y plasmado ahí, que tienes ya de alguna manera eternizado en tus grabaciones y que eran todo un referente, han sido un referente para nuestro valle y esta emisora incluso que ha trascendido fuera de lo que es su ámbito municipal y que es un poco una voz del norte, ¿verdad? Que llega hasta nuestros hermanos de La Palma también y que son personas que de alguna manera nos trasladaron también, yo qué sé, don Pedro Fuentes, don Marcos Toste, don Elpidio, eran personas que de alguna manera fueron transmisores de esa tradición, de ese pasado nuestro, y que nos imprimieron de alguna manera también ese amor por lo nuestro y por la cercanía, que es un antídoto contra esta globalización que estamos sufriendo, en la que se nos intenta estandarizar todo, y como bien decías tú el otro día en la tertulia, que mantiene muchas veces a la juventud apartada de los conocimientos de nuestra historia y de nuestra... Bueno, a lo largo de la historia de este medio de comunicación hemos recibido muchos elogios y los elogios no son para nosotros, también son para ustedes y mucha gente dice gracias a esos colaboradores hemos podido apreciar cuestiones de nuestra tierra y especialmente de nuestro municipio de Los Realejos que antes no podíamos. Entonces yo te lo agradezco porque han habido, Pepe, generaciones de padres, abuelos, nietos que siguen escuchando la radio y se han encariñado con todo lo que ustedes y nosotros suponemos, ¿no? Bueno, yo para mí la radio siempre ha sido un buen acompañante de todos nosotros y sobre todo yo recuerdo de cuando se elaboraba, ¿te acuerdas? Lo del tabaco, cuando se recogía el tabaco y tenía la gente para colaborar, para ayudarte, ¿no? Porque muchos eran pagos. A coser tabaco, ¿no? A coser tabaco, por supuesto. Y entonces, pues tenías la radio fijo. Y en esa época, recuerdo yo muy bien, que estaba muy conocida La Voz del Valle, sí, en La Orotava. Con el padre Siberio. Dirigida por el padre Siberio. Un realejero también. Un realejero de pros también. Y no obstante, el más con el menos, pues tenía su radio en casa. No todo, porque yo recuerdo, chico pequeño, yo no sé, cuando el tabaco mismo, como lo estaba mencionando, el tabaco, mi madre le compró la radio a uno que tuvimos por suerte, que no sé este hombre si falleció o no, que lo tuvimos aquí en la emisora, que era José, el de la Zamora, el de los plazos. Don José, el de los plazos, claro que sí. José. Estuvo colaborando con nosotros un tiempo, es verdad. Baja que después la salud le hizo con la atención que darse y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Yo creo que, no sé, la finalidad de este radio, porque es como todo, porque todo no es eterno en esta vida. Pero sí que te puedo decir que cuando antes a lo mejor estaba con aquella ilusión de tener una radio, y yo lo digo hoy por mí, que a lo mejor tengo 2 o 3. Sí. Gracias a algunas personas que me han regalado en el anonimato una radio, no para estar nombrando, y los tengo. Pero la radio es una cosa muy buena y es una buena compañía para evadirse de muchos problemas hoy en la actualidad,
porque hay gente que me dice, mira, anoche te oí a las 2:30 o 3:30. ¿Y qué es? Que se despierta y después, por circunstancias, no pueden conciliar su sueño y ponen el radio y se ponen a oír los programas y después te los cuentan, pues, aunque haya sido un programa de 15 días hacia detrás, no tiene que ver, pero quiere decir y da la prueba evidente que es un seguidor de esta casa. Bueno, pues nosotros hoy tenemos a la Limón, porque teniendo los dos aquí, como bien con criterio Juanma dijo, no, que estemos los dos juntos. Sí, bueno, sí. pues tenemos una horita prácticamente para compartir entre los dos, para podernos pues comunicar. En principio, obviamente también teniendo en cuenta el apartado de Juan Manuel y después también en la otra media hora aproximadamente con respecto pues a la tradición que está ahí por medio. Y Juan Manuel, habíamos quedado que íbamos también a hablar de... Seguimos tratando temas de Semana Santa y bueno, una de las cosas, Isidro, que yo echo de menos es, sobre todo en los medios de comunicación, es aquellas tertulias que se hacían, que eran muy enriquecedoras, porque a veces la exposición de un tema por una sola persona en una charla, pues se hace, o divulgando cualquier tema, se hace más cansina a lo mejor que si hay una participación, aparte de que se aportan distintos puntos de vista y siempre es bueno que haya, y a mí me encanta que esté el compañero Pepe aquí y que intervenga también, incluso en mis temas, no me importa para nada, al revés, una de las cosas que echo de menos en nuestros programas precisamente es que no le demos la oportunidad tan magnífica que da esta emisora de acceder a interpelar, aunque a veces saquen otros temas o interrumpan la dinámica de la tertulia, pero que enriquece de alguna manera y que después también de esa manera se satisface mejor a las curiosidades de los oyentes, que no teniendo un monólogo en el que uno simplemente expone temas que pueden incluso en ocasiones por su extensidad o por su complejidad ser aburridos, ¿no? Entonces hay que hacer una radio amena también porque es una radio pública y está claro que es bueno que la participación, y de hecho yo creo que tu tertulia, por ejemplo, del turismo de los viernes, pues es toda una experiencia. Bueno, de hecho, incluso te puedo decir que han habido varios oyentes que han opinado acerca del tema y han propuesto, o por lo menos han dicho, que les gustaría que esa tertulia se hiciera en horario matutino o por lo menos ya después del mediodía y en directo para poder, pero claro, es cuestión de programación y también de enclavarlo porque los compañeros también tienen sus programas ya y sus agendas, pero yo estaría dispuesto, y desde aquí se lo digo a la dirección, a que incluso un sábado en la mañana retomarla en directo y yo venía a trabajar, incluso de forma, vamos a decir que no altruista, porque lo que me mueve es mi pueblo y por lo tanto eso no es altruismo, eso es estar comprometido con el pueblo, aunque no sea de forma remunerada, al igual que el resto. Bueno, yo estuve así, bueno, pues no sé cuántos años, muchos, que estuve las mañanas de los sábados y los domingos que estuve nunca fueron cobrados. Y por lo tanto, así nos entregábamos. Tanto yo como los colaboradores estábamos allí de forma gentil hacia el municipio y el norte. Y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Así que yo abierto a lo que nos diga lo que es en sí la autoridad pertinente. Pero bueno, ojalá que sí. Porque las veces que hemos estado en antena en directo, cuando se ha podido, la verdad que la gente nos ha acompañado, ¿no? Pero, pues, si me permites, Isidro, también un poco como introducción, antes de que entremos en materia, hacer una referencia también en este caso, por razón de mi trabajo, al tema de cómo la gente está afrontando esta liberación de alguna manera de la serie de restricciones que hemos tenido por el problema sanitario del COVID, y en concreto que, bueno, hemos visto o he detectado que se están produciendo concentraciones de gente sin las más mínimas medidas de precaución, y esto no se ha terminado, es decir, esto no se termina porque un político decrete que se acabó el COVID. Esto sigue falleciendo gente, aunque en menor medida gracias a la vacunación, y este fin de semana, en concreto en el Puerto de la Cruz, hemos visto unos acontecimientos un poquito preocupantes, sobre todo en el ámbito de los menores y de la juventud, que se ha pensado o piensan, pues, quizás por su inexperiencia, que todo el campo es orégano, y no es así. Desgraciadamente. Se han visto desbordados en cierta manera, ¿no? Sí. Entonces queríamos hacer un llamamiento, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los menores, aquellos padres que piensen que les pueden llevar a casa, y en casa tenemos abuelos, tenemos gente que tiene enfermedades, y que esto no se ha acabado, aunque nos estén ahora bombardeando simplemente con el tema de la guerra de Ucrania, que a mí me parece muy bien que nos sintamos solidarios con nuestros
semejantes de allá, hay que seguir teniendo unas pautas y de hecho ahora mismo si nos ven por el Facebook pues estamos los tres con mascarilla, guardando la distancia de seguridad y es necesario mantener porque tenemos varios calderos al fuego que se nos puede quemar la comida. Sí, sí, hay que tener mucha prudencia porque... Yo llamo a la cordura Ujú. y a que la gente sea responsable y que no se estén produciendo esas grandes concentraciones porque el ser humano pendula de un extremo al otro, ¿no? De estar con una serie de medidas que hemos llegado a estar confinados, ahora a todo lo contrario, a pensarnos que todo es válido y la enfermedad vino para quedarse, está Claro. con nosotros y va a seguir con nosotros. Bueno, permíteme antes de entrar, como digo, en detalles, que Pepe también opine sobre ese tema. Eran miles los chiquillos, si dieron cita en el puerto, ¿no? De todas formas, yo estoy con la parte que está comentando mi compañero Juan Manuel, porque como se suele decir, él lo está viviendo constantemente, día a día, y está viendo más o menos cómo se mueve la ciudad turística con respecto a la juventud. Pero yo creo que aquí hay una equivocación total en cuanto a la juventud. La juventud al oír estas cosas confunde los términos porque piensa que ya se terminaron las restricciones en general para todo. Pero es un gran error pensar eso. Hay que tener siempre la precaución, como él lo acaba de decir, porque una cosa es lo que dicte la sanidad y otra cosa es que un político, como bien ha dicho el compañero, uno o su grupo de gobierno, todos entendemos y comprendemos de que de alguna manera, pues claro, tenían que decir algo para salir adelante, porque si hay un factor y una cosa muy importante que nos estaba ya afectando es la economía. Y claro, todo esto va en base a la economía y si hay quien dio una palmadita al aire, fueron todos los propietarios de la restauración. Ujú. Bueno, pues nosotros después de esa opinión vamos a establecer contacto con lo que es en sí la primera parte de todo esto que estamos diciendo y que tiene obviamente pues una sintonía apropiada porque estamos hablando de una parte de la historia que mucha gente continúa después de tanto tiempo, que son, pues eso ya estamos en la cuaresma, dentro de poco... Ya estamos entrando en la Semana de Pasión, entrando, ya. La por Semana eso, de la Pasión ya estamos en lo último. en lo último ya, y por lo tanto, entonces, este año, bueno, hay muchas ganas, ¿verdad, Juan Manuel? Bueno, pues hilando también con estos 2 años para 3 años de interrupción, de parón, en la que uno se temía que aquellas personas, bueno, tú lo decías antes en el tema de la radio, que de forma altruista quieren aportar para que salgan adelante estas fiestas de temporada lunar, como es la Semana Santa, que también puede ser incluso llegar, no como en Sevilla, pero sí llegar a ser un atractivo turístico también desde el punto de vista de ese turismo que nosotros tratamos tantas veces los viernes. Sí quería, yo la verdad que estaba alarmado porque decía, esto seguro que va a dar lugar a que muchas de estas cofradías o hermandades y sobre todo aquellas personas que están a pie de obra pues se desencanten un poco o se desentiendan y hombre, 2 o 3 años de parón suponen y tú sabes cómo es esto, Isidro, que a veces tirar también del carro quema, sobre todo aquella gente que ha estado en comisiones, que ha estado en cofradías, en hermandades, en todo este tipo de instituciones que lo que hacen es fomentar la religiosidad popular. Pero bueno, parece que el hombre dispone y Dios provee también, porque ahora tenemos a 2 buenos pastores en el valle, me refiero, y bueno, y a los que lo rodean, pero que ocupan puestos relevantes, como puede ser el párroco de Nuestra Señora de la Concesión, Honorio, o ustedes con el padre Ángelo, que parece que han tenido feeling con esas hermandades y cofradías y que han entendido que es un momento de fomentar esa religiosidad popular y que muchas veces la autoridad eclesiástica pues no ha estado. A mí también me ha sorprendido mucho que este fin de semana se ha celebrado aniversario del tema de los artilleros del Cristo de la Laguna y curiosamente me alegró mucho ver allí a nuestro pastor doméstico, el obispo don Bernardo, porque tú sabes que en la época de don Felipe se suprimió el piquete que llevaba el Cristo por promesas de la guerra del Rif y que tú sabes que fue toda una compañía allí, salieron y bueno, fue la única compañía que llegó indemne, sin ninguna baja,
y hicieron la promesa esa de colocar ese piquete. ¿Qué es lo que pasa? Después se celebró un sínodo, ¿no? Aquel sínodo famoso de don Felipe Fernández, y se suprimió el ejército de los actos él decía que por acuerdo sinodal, fue por decisión de él, porque el sínodo tampoco tenía potestad para suprimir. Entonces yo me alegro mucho de que se haya reconocido, porque a veces, y es una labor que llevamos en tu sección, el desconocimiento de la historia y de lo que ha pasado lleva a tomar decisiones erróneas. Y a mí me ha alegrado mucho que se haya celebrado un acto conmemorativo, pese a que la lluvia no acompañó mucho. Se sacara al Cristo a los pórticos y se reconociera esa promesa que hicieron los artilleros en su época. Y eso quiere decir que de alguna manera la autoridad eclesiástica también está un poco, porque a partir, y no lo veo mal, es decir, estuvo muy bien el Vaticano II en cuanto a aproximación del pueblo a las Sagradas Escrituras y a un poco a la religiosidad y a la espiritualidad, pero tampoco hay que despreciar la religiosidad popular, que ha dado un resultado tan bueno desde el Concilio de Trento, desde la primera mitad del siglo XVI, y que la Iglesia en eso fue una adelantada, cuando no existían todos estos medios telemáticos ni las redes sociales. Se dedicó a catequizar mediante las artes plásticas, la pintura, la escultura, y eso le ha dado un resultado obvio a través de todos estos siglos. Entonces, sí es verdad que hay que intentar animar a aquellos equipos de cofradías. Yo sé que tú te has vuelto a implicar también con tu cofradía, porque la Iglesia tiene que pensar que ahora está también en momentos bajos, en la que si miramos en nuestros templos, casi todos somos ya personas talluditas. Sí. Y bueno, tú lo hablabas conmigo antes fuera, que hay incluso problemas para sacar esos tronos a la calle, porque no hay gente ya, o hay gente que tiene limitaciones físicas que ya no puede hacerlo. Y la juventud, pues mira, está un poco apartada, lo que es los que más escándalo hacen, porque también es verdad que hay muchos equipos de chicos jóvenes, historiadores del arte, gente allegada, catequistas, que están ahí a pie de obra y que están haciendo una labor, pero es una labor callada. Hacen más escándalo los que se reúnen, como los que se reunieron este fin de semana y obstaculizaron una calle, que precisamente esta gente que está haciendo su labor y que está un poco intentando sacar adelante esa herencia de las personas mayores que nos están dejando, ¿verdad? Bueno, hay un dato a tener en cuenta, y yo siempre lo cito, el hecho de que la fe y lo que es en sí toda esa relación entre la Iglesia, sus ministros del Señor, sus sacerdotes, acólitos y demás, y el pueblo, ¿no? Hemos llegado a una madurez, creo yo. Yo creo que aquellos que muchas veces van en contra o hablan acerca de la Iglesia utilizan un rasero para medir que ya no es el mismo, en el sentido que la gente está mucho más integrada, que hay cosas que se pueden mejorar, sin duda. Somos imperfectos y hay muchos pecados, todos tenemos pecados, la Iglesia también los tiene, pero la única forma de solventarlos es desde dentro. Entonces la implicación seglar es muy importante, y cuando un sacerdote se acerca, que es el caso, por ejemplo, que citabas del Padre Ángelo, que es el que conozco yo más directamente, y ves tú un Vía Crucis por la tarde-noche hacia el Calvario para llevar al Señor preso, me emocioné, porque vi un montón de gente que hacía tiempo que no veía. Normalmente la gente va a la procesión, no llevaba banda de música, después sí llevaba banda de música, la gente pues acompañaba, es decir, estamos hablando de San Isidro, me refiero a lo de la banda de música. Y digo, bueno, pues te das cuenta como que el que siembra, y eso le decía otro sacerdote muy querido por todos nosotros, como es el padre don Antonio el cura, don Antonio Hernández Oliva, que después incluso lo escenificó también en el ambón, en su homilía, el Padre Ángelo, lo del árbol que da buen fruto y el árbol que da mal fruto, en el sentido que siempre el que tú cuidas, te da un buen fruto, ese es el que obviamente después se prodiga. Y ahí está, según nos tratamos nosotros mismos y nos tratan, pues la armonía se produce, que es la finalidad, ¿verdad?, de la comunión. La fe es eso, es la comunión entre todos, ¿no? Hay otra, y es la participación. Y te voy a decir más, están permitiendo incluso cuestiones que no eran tradicionales, es decir, también la pandemia nos ha traído, fíjate tú qué cosas, temas como la veneración de las imágenes, con unos altares en las iglesias cuando no se podían hacer las procesiones
que se está viendo que están perviviendo, porque ya estamos en una Semana Santa más dinámica y vemos que se siguen preparando esos altares que antes no se preparaban, en las que las imágenes se acercan al pueblo, también se acercan, como es costumbre en Sevilla. Son modelos copiados de Sevilla, pero me parece estupendo. O el tema de los Vía Crucis, que ya se han generalizado de una manera, porque antes date cuenta tú que por pueblo se realizaba a lo mejor un Vía Crucis general de todas las hermandades y para de contar, y ahora ya se han escalonado en toda la Cuaresma, y tanto con tronos procesionales como a veces cargando crucifijos, que es lo más común o lo que se estilaba más aquí, y son nuevas innovaciones que me parecen adecuadas para revitalizar también esa tradición y esa religiosidad popular. Bueno, a Pepe vamos a pedirle. Sí, bueno, y a Pepe, porque Pepe, a ver, lo cierto es que nosotros ya tenemos cierta edad, ¿verdad, Pepe? También sabemos de la otra parte, de la parte que era un poquito más de imposición, de la separación entre el clero, la gente noble. Acuérdate tú de los digamos que, ¿cómo se llaman? Descansillos, ¿cómo se llaman? Los que tenían puesto una cadena con un candadito, los reclinatorios. Es decir, que la iglesia, lo de las famosas 3 capas, 4 capas, etcétera, ¿no? Hemos mejorado mucho y el pueblo se ha integrado. Y hoy en día la fe también, en este caso, es algo como, bueno, a muchas familias, no a todas, pero a muchas familias, una parte más de su vida, ¿no? Bueno, yo de todas formas soy católico, apostólico y romano, como se suele decir. Sí, yo recuerdo también de las procesiones de la época, de aquella época. No cabe duda que hoy en día, con la ayuda de las cofradías, porque si hay cosa que ha colaborado mucho y que esto se ha fomentado demasiado en positivo, con las cofradías, con las distintas cofradías, ¿no? Y yo, desde dentro de lo que, tanto dentro de mi corazón como en la iglesia, sí valoro mucho, porque cuando tú llegas a unas fechas como estas, que ya estamos metidos de fondo en la Semana Santa, y tú ves ese calor humano que colabora mutuamente, y aunque creas que no, se llena la iglesia, pero la iglesia no está abierta solo en Semana Santa. Es como el corazón, cuando quieres hacer algo positivo y ayudar al prójimo, la iglesia está abierta siempre para todo aquel que quiera ir a, como se suele decir, a rezar un Padre Nuestro. Y qué falta hace, ¿verdad, Pepe? Y hace mucha falta, porque cae la coincidencia que a lo mejor yo lo estoy diciendo con buena fe, porque yo recuerdo un sacerdote muy bien allegado me dijo: Farray, no es todo ir a misa, cuidado, no confunda, porque también se pueden hacer buenas obras desde fuera. Y yo le entendí y me ha quedado con esa frase, sobre todo en aquella persona que a lo mejor yo sé que no tiene para comer, y yo le ofrezco un plato de comida, o de alguna manera le trato de ayudar a solventar ese problema que tiene, ¿no? A mí sí me gusta hoy, porque hoy es tan moderno y tan cambiado el sistema de, vuelvo a reiterar, lo de las cofradías, porque parece que hay una unión. Y cuando tú ves buen feeling con el público y el párroco que ejerce, que está dentro de tu municipio, parece que más ganas te dan de luchar y de participar en todas las cosas que organiza la iglesia por esta Semana Santa. Yo desde aquí también felicito, porque yo pensé en un tiempo y me equivoqué, tengo también que decirlo, que me equivoqué, porque yo pensé que cuando hubo tal número de cofradías, que esto no se llevaría a cabo, que tarde o temprano algún eslabón se rompía. Pero no, siempre habrá en todo, tanto en las cofradías como cualquier actividad, los rifirrafis, pero no cabe duda que los veo unidos, y que es bonito cuando sale esa procesión con esas cofradías y que te coja un día radiante, más te luce que no venga un chubasco, pero bueno, por cosas de la naturaleza también suele de pasar. Es mi forma de ver las cosas. Yo viví la Semana Santa de otra forma, también cuando niño, ¿no? Porque la verdad que era diferente, y hoy ha cambiado todo y estamos más modernizados en todos los sentidos. En tu época, Pepe, iban los hombres por un lado de la acera y las mujeres por otra. No, y está bien, porque yo recuerdo que esa misma palabra que me acabas de decir sucedió pasando justo por el bar central. Y a los hombres por el lado de la farmacia y las mujeres por el lado de abajo. Y cuando algunos se pasaban un pelín, porque parece que no, y en las procesiones
yo siempre he dicho que vamos en una procesión y no vamos en un grupo de romería. Es mi forma de ver las cosas y hay que saber respetar lo que vas representando y a lo que vas. Porque lo que no se puede es andando, cotilleando y hablando y hablando. Y recuerdo, por tú nombrarme esto, estuvo bien que me lo recordaras, muchas gracias, de que se viraba un señor hacia detrás y te hacía con el dedo. Entonces eso era una llamada de atención al no poder decir el hombre cállese la boca o mujer cállese la boca. Sí. Y de eso, Isidro, tú tienes tantas Bueno, sí, no hay duda. Además, mira, hay una cosa que yo sí quiero decirle. Está bien el rebaño, pero también el pastor. El pastor hace mucho, ¿verdad, Juanma? Sí, el hombre, pastor hace mucho. Es fundamental. Y en eso, pues, ha habido experiencias en los 31 municipios de la isla que yo conozco, ha habido diversas experiencias y no cabe duda que el carácter del pastor es fundamental. Y en este sentido yo quiero recordar a un obispo que lo nombramos poco y que sin embargo fue muy fundamental, sobre todo para acercar esa religiosidad popular y por otro lado la espiritualidad, que fue don Damián Iguasen Borau, Sí, bueno. que fue una persona con Murió este sí, año o el anterior, muy poco, ¿no? Sí, muy avanzado en edad. Ciento y tantos. Años, sí. Entonces, es un ejemplo de cómo saber combinar tanto el tema espiritual como patrimonial. En su época se salvaron los conventos de contemplativas de La Laguna, que estaban en periodo casi de extinguirse por ruina incluso de los inmuebles. Se hizo el baldaquino de la Virgen de Candelaria, también se recuperó, que ya no existía. Son aspectos patrimoniales que son de interés para todos aquellos que amamos la historia del arte y nuestro patrimonio. Y después, por otro lado, hizo una labor también en el ámbito espiritual bastante importante y de organizar la diócesis de una manera muy adecuada. Y no se le pueden achacar errores de bulto, así como otros que han pasado, y que desgraciadamente yo pienso que no ha sido lo suficientemente reconocido. El hombre, cuando se vio ya que sus limitaciones físicas lo superaban, decidió por pasar a ser emérito. Y hombre, yo hubiera echado de menos que se hubiera prodigado más en nuestra diócesis, y es un ejemplo de lo fundamental. Pero claro, dentro de los pastores que nos tocan tiene que haber de todo, como ahí claro. Somos policías que de todos los hijos de las madres, somos médicos de todos los hijos de las madres, es la persona. somos periodistas y entonces tocan momentos de alza y momentos de baja, y personas que tienen se pueden identificar más con la labor que hacen y sobre todo lo importante es lo que tú hablabas antes, Isidro, la vocacionalidad, que tu profesión. Mira, yo que disfrutes con sí, tu profesión. Exacto, eso es muy importante, pues yo recuerdo dos contrastes de sacerdote. Obviamente se dice el milagro y no el santo, porque lógicamente, ¿no? Y no solamente en mi parroquia, en otras parroquias, ¿no? Donde pues había una postura que te decía: ¿para qué voy a abrir la iglesia si me vienen 2 o 3 nada más? Vienen 4 beatos y demás y tal. Y después tenía por otro lado otro que decía: no, yo mantengo la iglesia abierta porque cualquier persona puede necesitar. Y basta una sola persona que llegue con digamos, el corazón compungido por cualquier cosa en la vida, y que entre y que encuentre el amparo, primero que nada, del Señor, que está en el sagrario, y que uno entra a hablar con Él. Y después, por supuesto, si está el sacerdote y él quiere y accede, que el sacerdote se siente, hable. ¿Cuántas personas se han visto mejoradas en su psicología, en su sentimiento, en su espíritu, ¿no? Que por eso son ejercicios espirituales, esos ejercicios, entrar en una iglesia, verla abierta, y que los sacerdotes entiendan que la iglesia tiene que tener esa cercanía al pueblo. Y si no está el sacerdote propiamente dicho, porque el sacerdote tiene muchas cuestiones, no solamente la de dar misa, como dices tú, pues entonces que haya alguien que es responsable. Igual que se hace en otros ámbitos, la iglesia genera dinero como para tener a una persona que esté pendiente de todo ello, ¿no? Y a lo mejor tienes que poner menos alhajas a las vírgenes en los altares y menos, digamos, oro y plata. Sí, pero oye, por contra tienes a ese joven que a lo mejor está metido en temas que no son nada sanos, tienes a una mujer que está siendo pues maltratada, dejada, tienes a un anciano que ve que su vida se le va y que quiere tener ese acercamiento a Dios, la vida física me refiero aquí. Bueno, no sé, es decir, que las puertas abiertas, no hay puertas abiertas no hay puertas cerradas sino mentes abiertas, como digo yo, ¿no? Y el Espíritu Santo está en ese lado también
como con todos, ¿no? Sí, volviendo al tema o tratando ya más de lleno el tema de la Semana Santa, bueno, yo pienso que hemos tenido dentro de las limitaciones que han habido y eso, una cuaresma que más o menos se ha visto potenciada con respecto a estas dos anteriores que hemos tenido, en las que prácticamente no ha habido nada. Y ya estamos entrando, como decíamos antes, en la Semana de Pasión, ya lo que es la Semana Santa en sí, no estos viacrucis y estas extraordinarios que se han hecho, sino la Semana Santa en sí va a comenzar a manifestarse en la calle con este domingo de Pasión, en el caso de la Orotava, por ejemplo, con el Señor el Señor del Perdón, creo que se llama, el que sale de San Agustín. En la Laguna también ya empiezan a haber procesiones. Y yo lo que llamo otra vez de nuevo es eso, a que por lo menos sepamos guardar las precauciones que pese a que no estén ya por decreto de la autoridad, sí la gente sea consciente de que el virus no se nos ha ido y que la Semana Santa también mal entendida puede causar otro pico que nos lleve a todos a otro colapso, a otra parálisis. Y que todos hagamos por eso. Está bien, es un difícil equilibrio porque es yo entiendo que tiene que seguir la actividad económica y hay que de alguna manera repotenciar todos los sectores, que desgraciadamente se ha quedado mucha gente por el camino, ya no solo las personas que hemos perdido por fallecimiento, sino todas aquellas empresas que se han visto obligadas a cerrar y que viven de muchos aspectos, y que la Semana Santa no deja de ser otra fiesta más que también crea unos recursos aquí en Canarias con menos incidencia que en Andalucía, por ejemplo, pero que es importante y desde el punto de vista turístico también conlleva una serie de beneficios, porque también puede atraer a esos turistas que tengan curiosidad por nuestra Semana Santa. Hay un turismo también religioso, y no solo religioso, sino patrimonial, y que es bueno que esto se mantenga y que se mantiene normalmente con ese desprendimiento y esa vocación de esas personas que están a pie de obra desinteresadamente, sin cobrar nada y quitándole tiempo a sus familias y poniendo de su dinero muchas veces, porque precisamente ese patrimonio que ahora se ve más mermado obviamente por las crisis económicas, pues es gracias a esas donaciones que existen y que se hacen de corazón y muchas veces en base a una promesa, ¿no? Y después hay que tener en cuenta el otro aspecto de las hermandades y cofradías también, social, que han hecho una labor callada, en la que la mano izquierda no ha sabido lo que ha hecho la mano derecha, de ayudar a aquellas familias que están en una situación económica muy precaria. Ahora mismo, mira, nosotros porque estamos aislados, pero también me imagino que se habrán recaudado fondos. Hay cofradías y hermandades de Sevilla que están trayendo refugiados de Ucrania, pegándose, yo no sé cuántos kilómetros son, 7.000 o no sé cuántos kilómetros por carretera para traer a esas personas y de alguna manera auxiliarlas. Y me das pie, perdona, que yo cite también a esas personas que trabajan con África, que trabajan con muchos países que tienen esos problemas, que aunque no se vean tan claros por una guerra, ha habido guerra en Mali, ha habido en Senegal, ha habido un montón de cuestiones, muere mucha gente, hay un montón de maldades y de hambrunas y todo, y entre ellos yo destaco a un diácono, que es realejero, que es Alejandro Abrante, y que él se va para allá, como muchos otros, como familia mía que yo he tenido y familia de otras personas aquí del Realejo. Miren ustedes la labor que hizo Gonzalo Morales en Venezuela, y también muchas religiosas de aquí de los Realejos, de la familia Montijo, también de las Dulceras, de Doña Concha y demás, en África y en muchos sitios, ¿no? Es decir, hay una fe que es diferente, una fe que entiende de vocaciones, entiende de ayuda al prójimo, y eso es lo que le escapa. Eso es lo que me dijo a mí una vez Matías, que Matías era un hombre en el Sephora Park, gaditano, que casi fue cura y al final no cogió los hábitos, pero bueno, él decía que de todas formas estaba en paz con Dios, ¿no? Y él decía que en muchos casos, mucho de las calles, como eran las calzadas del infierno, habían también, como decía él, coronillas de curas, de frailes, de obispos, de papas. Nadie es, digamos, que todo el mundo somos iguales ante Dios, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esa gente ha hecho una labor muy buena desde ese punto de vista de la religión, la otra religión que no se ve, y es la catequesis verdadera, la catequesis en la creencia del ser humano. Pero mira, por cambiar ya de tercio, en cierta manera, digo, Pepe, mira, padre me dejó dicho
que antes que te fuera a ver el partido a los Príncipes, cogieras la podona y cogieras la hierba. Ah, y que sea de la buena, porque mira que la hierba ya está Semana Santa y hay que cogerla, porque en Semana Santa no se puede coger, así que hágale caso a su padre, ¿eh? Bueno, antiguamente, yo hablo con razón a la edad que tengo, ¿no? La hierba la cogían para que tuviesen los animales, pues, comida en la cuadra, pues 3 días, como mínimo 3 días. Las comparaciones son feas, pero esto lo comparo con los carnavales en el buen sentido. De que dice, mira que los días de carnaval no hay pan, entonces déjeme 40 y lo metía en la lata del gofi para que se conservase, ¿no? Pues sí, era un respeto que había. Yo recuerdo cuando mi abuela se ponía sentada, yo la sentía así con unas piedritas, porque claro, no tenía rosario, pero por las piedritas marcaba ella, sabía, y se ponía a rezar el rosario. Y claro, mi curiosidad, que la curiosidad mata al gato, le preguntaba, abuela, y ella me hacía así, en un despiste, con el dedo así. Entonces yo sí, que entendía que no hablara. Y después ya ella me lo explicaba, y me explicaba tantas y tantas cosas que uno desde chico parece que no. Y esto es como un pendrive de que tú vas archivando, sí. Y parece que nunca hace falta que saquemos estas cosas a reducir, pero sí, porque mira ahora, hoy en día, todos estos programas y estas tertulias y estas cosas, todo lo que sacamos, que viene también de los recuerdos, porque claro, hay un oyente o varios oyentes que dicen que los recuerdos, que no estar sacando, digamos, removiendo el pasado, vaya. Sí. Pero el pasado, por una razón o por otra, hay que removerlo. Hay que removerlo. Con un orden y una educación, por supuesto. Claro. Y si había educación y había orden y había respeto, también en aquella época por la Semana Santa, que todo va a esto de la hierba. Padre me dejó dicho, coge la podona, vete, coge la hierba. También estaba el truquillo. Lo utilizaban mucho cuando llovía. Sobre todo cuando llovía, cuando estaba el tiempo bueno, no, porque podías ir y mi abuelo decía que la comida de los animales, cuando llovía, dejarla que estaba más cerca de la casa, porque tú te podías poner un saco encima y ella en un momento la cogía y ella la tenía en la cuadra. Sí. Pero si era de lejos que fueras en verano, fueras cuando que tuvieras bien tiempo de cogerla. Y después con las papas pues tenían este lema. Estaba la cueva o el salón. Hoy más a salones, pero en aquella época todo el que tenía una cueva era un tesoro. Tesoro para cerrar las papas, ¿no? Para cerrar las papas. Y más cosas, ¿no? Y entonces las partían en emballados, que se llama, es la palabra. Y al que no le gustaba muy menuda, y ahí él se ponía, aquí hay que cogerla hecho, no vayan floreando la mayor para guisar. Y después, o sea que hay muchos recuerdos. Yo, si hay cosas que me mantiene con vitalidad y con aquello, es en rememorar y sacar los recuerdos. Pues miren, para que vean ustedes cómo estamos en sintonía, sin saberlo, Pepe, ¿verdad, Juanma? Sí. Estábamos hablando de eso antes allí, estábamos hablando de qué pasa con la gente de hoy en día, qué futuro nos espera a nosotros con jóvenes que quizás a lo mejor no han tenido ese aporte que hemos tenido nosotros y que nosotros somos responsables. Cuidado, yo no me quito de responsabilidad. Todos somos responsables de entregarlo a nuestros hijos lo que nos legaron a nosotros, esa educación que tú estás diciendo, es decir, todas esas cuestiones, es decir, malcriar a una persona significa crear de cara a un hombre adulto, a una mujer adulta que no van a tener esos valores. Y al no tener esos valores, ¿qué pasa? Que la sociedad se va a ver perjudicada, ¿no? El tema es evidente. Ya te digo, en un poco, hombre, también es verdad que hay que ver en cada contexto histórico los acontecimientos, ¿no? Y el porqué de por qué se tenían esas conductas o esas formas de ser. Y hombre, tampoco se puede dogmatizar en un sentido o en otro. Yo creo que la historia nos sirve como referente para poder, de alguna manera, evitar precisamente futuros errores y además reconocer esa entidad que tenemos gracias a esa herencia que nos han dejado nuestros antecesores. Y hoy lo que estoy viendo yo mucho es que se adolece de eso, ¿no? Porque la historia pasa a ser una María dentro de la formación. No te quiero decir nada cuando encima es local,
porque en los planes de estudio se contempla la historia general, pero luego nuestra historia general es que nuestra historia local la desconocemos por completo. Total. Y es una pena, porque quien desconoce no puede amar. Y a mí me da mucha pena, y de hecho por eso también un poco me he incluido contigo en tu proyecto para de alguna manera intentar divulgar, de que conozcamos nuestras cosas, que no se miran las cosas iguales, como cuando tú vas de viaje y visitas un país, no es lo mismo que lleves un guía que te esté informando de todo y de que vayas solo, porque se te van a escapar un montón de detalles. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Si tú de alguna manera no estás identificado, y ahora corremos un grave riesgo, que es el tema de la globalización, que nos intentan estandarizar a todos. Esta es la sociedad de la individualidad, de la comodidad, usted no se molesta en nada. A los jóvenes le vendemos que a mí me sorprende, ¿no? Porque son detalles que uno se queda. A mí me hacían aprender las tablas de multiplicar y todo eso. Ahora resulta que a los niños pequeños le piden una calculadora. Digo, bueno, pues ya sí le piden y le dan un iPad muy temprana edad, porque yo en eso no estoy muy de acuerdo. Entonces, a mis hijos, por ejemplo, en esta temporada, digamos, se le han adelantado a los chicos con menos edad el iPad. Y hay verdaderos problemas una vez con el tema del iPad, porque distraen mucho y demás. Pero quien dice eso dice tantas cosas relacionadas con esa frialdad, en cierta manera, de no tener en cuenta dónde vive. Mira, un ejemplo nada más. Ponía ayer un comentario de una persona a tenor del acto que hubo en San Agustín, que tuve el honor de presentar, y que ponía, ¿qué tendrá que ver el folclore con el carnaval? Para que tú veas el desconocimiento tan grande que hay de lo que es en sí una fiesta que parte del pueblo, porque el carnaval surge de las fiestas romanas y demás y tal, de la fiesta de la primavera, de la Lupercaria, surge del folclore, que el folclore es la cultura del pueblo, y que los primeros carnavales hablan de bailes de piñata, hablan de las máscaras, hablan de tantas cosas que ahora todo el mundo parece que es todo inventado. Los buches del Lanzarote, todo. Son cuestiones que... No, pero hay gente que no conoce eso, Juanma. ¿Sabes lo que han hecho? Es decir, folclore de mayo, y punto, Día de Canarias, y punto, Carnaval de febrero, y tal. Lo modulan de tal manera que al final lo que estás haciendo a la gente es ignorante. Hay gente que identifica folclore con el regionalismo de la época del régimen, es decir, y no va más allá, y se quedó ahí, y no, es más amplio, es mucho más amplio el campo. Además, eso fue, de alguna manera, una forma del régimen también amarrar a todas las regiones en ese sentido, en unos modelos, pero que no eran reales tampoco, porque después el mismo concepto que tenemos nosotros de las romerías no es tal y como se concibió a mediados del siglo XX, sino que las romerías nuestras eran distintas. Nadie iba de bonito ahí a una exposición, sino era todo lo contrario, es decir, se iba en peregrinación o para agradecer unas cosechas a un santo en un determinado lugar, y estaban estructuradas. Y de hecho la romería más antigua que existe aquí en Tenerife, pues la que se hace del Socorro con el desplazamiento de la Virgen a la costa. Entonces, claro, si tú eso no lo conoces y te quedas en el traje típico de la orotava y en 4 cosas más y en coros y danza, pues de ahí no pasa. Claro. Y entonces cometes errores como ese de bulto que le comentas a una persona, mire, ¿y esto qué tiene que...? Pues mire, el carnaval es una fiesta de temporada como tantas otras, como la Semana Santa, que está sujeta a los periodos lunares, a la primera luna de la primavera, y se desplaza. Y otra cosa que quería, y esto es una opinión mía personal, yo no encuentro sentido, aunque estas fiestas que son de temporada se estén utilizando desde el punto de vista político, y se desplaza ahora un carnaval al verano que nada tiene que ver con la época, y que se descontextualiza de su ser y de su forma de ser. Entonces, dice que quieren hacerlo por promoción turística, pero como digo yo, le digo, mire, y promoción turística no se puede hacer en esas cabalgatas que decíamos nosotros, de cada 15 días, en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, o en Santa Cruz, o lo que sea, ¿no? O lo que ocurrió, por ejemplo, con Santa Cruz, que es un poco el referente del carnaval, porque en esa época del régimen que se prohibieron en toda España, se disfrazaron de fiestas de invierno. Eso tuvo que ver mucho con el Puerto de la Cruz, claro. Que esos carnavales después, cuando se masificaron allá por la década de los 80, a finales de los 80, y se convirtieron en una fiesta de masas, y que utilizó también la política de alguna manera, se masificaron, se perdieron muchos aspectos importantes de la participación popular
porque prácticamente el carnaval de día desapareció para convertirse en una gran verbena. Y después muchos pueblos de la isla intentaron emular, desde la política, intentaron emular esas fiestas, renunciando incluso a fiestas que ellos tenían, que daban la identidad de ese pueblo. Y de eso te puedo hablar mucho del sur, por ejemplo. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, es una falta de... Y después hay otra cosa demostrada y que la hemos dicho aquí muchas veces, Isidro, y es que las fiestas que no son gestionadas por el pueblo se van al garete. Y Bueno. el ejemplo lo tienes en el valle, es decir, las mejores fiestas que hay, que son las alfombras y los fuegos de mayo, son por el pueblo. son por el pueblo. Bueno, yo sé... y pobre que deje el pueblo de gestionar. Bueno, yo tengo este año bueno, tengo otra vez el honor de estar presente en el, digamos, libreto, o en este caso el programa de fiestas de la calle del Sol, con un artículo de un personaje que es muy conocido, ya le tocaba, y este año lo vamos a hacer, y él simboliza en cierta manera, no puedo desvelarlo todavía, pero él simboliza en cierta manera lo que es en sí esa entrega desde que uno es un chico menudo, ¿no? Porque lo ha vivido, es algo que excede a incluso la fe religiosa. Es decir, estamos hablando, yo sé que hay gente que dirá, bueno, Isidro, sí, a ver, la fe es cada uno de nosotros. Hay un elemento necesario ahí, es la cruz, no hay duda. Pero hay que recordar que somos seres humanos y la creencia en el ser humano es lo primero que tiene que tener un cristiano, porque Jesús nos lo dijo, ¿no? Esos brazos abiertos como esa cruz que tenemos enfrente, pues nos recuerda que es necesario que nosotros nos sintamos... es un elemento, es que hemos vivido mucho, también quizás a lo mejor, Pepe, del simbolismo nada más, pero lo importante es las personas que si es importante la cruz que de plata que cargamos, también son los cargadores. Por supuesto, hay que tener mucha fe porque si no los cargadores pues no aportarían de estar ahí metidos, ¿no? Y yo, la verdad, le tengo mucho respeto y mucha fe a la cruz. La cruz, hay un refrán que dice que todos tenemos una cruz en casa, en nuestros hogares, pero yo sí, las tengo también, como la tienes tú, y incluso muchas de ellas bendecidas también. Y no cabe duda de que es muy importante lo que tú acabas de decir. Los cargadores son pero que muy importantes al cargar la cruz. No solo la cruz. Yo diría que cuando sale en procesión, cualquier santo que se cargue, si tienes corazón y amas la cruz o amas a la Virgen del Carmen o lo que sea, no cabe duda que es muy importante. Bueno, estamos hablando, nos quedan unos 5 minutitos antes de finiquitar, pero Pepe, una etapa como esta tiene necesariamente también que uno hacer referencia, por ejemplo, a las costureras, ¿verdad? Sobre todo mujeres, porque los hombres sí también, y más ahora es como pasa lo mismo que con los chefs. Ahora todo el mundo habla de los chefs, pero en realidad quien ha llevado la batuta de la cocina ha sido la mujer de toda la vida, ¿no? Pero bueno, y hay grandes cocineras, a Lali me refiero, entre otras, ¿no? Pero así las cosas, llegada a esta etapa del año, quien no estrenaba, hombre, aunque sea una cosita, o incluso se arreglaba lo que ya tenía, pero se le daba otro toque, se teñía la ropa. Bueno, estamos hablando de una historia muy, muy bonita. Bueno, ¿no? La ropa sobre todo, recuerdo yo de cuando se teñía, si pasaba algo, fallecía a algún miembro de la familia, se teñía la ropa. Pero no cabe duda, en cuanto nombrando lo que es la gastronomía, la cocina, nombramos a la compañera Lali porque resulta que Lali fue una persona de las que aprendió mucho de su abuela, según ella comenta en nuestros programas, en sus programas que ella dice. Y antiguamente las costureras hacían un papel fundamental. Yo recuerdo sobre todo 2 costureras que mi abuela compraba la tela cuando venían las vendedoras por el domicilio, porque venían aquellas vendedoras que canjeaban los huevos por telas, por una cantidad de cosas, las gangocheras, y después me traía la tela y tenía que venirme a probar una vez o 2. Recuerdo que en Palo Blanco vine a unas costureras que todavía quedan miembros de la familia vivos, todavía quedan de esta famosa costurera, que precisamente todavía vive familias aquí en la calle San Isidro, de Los Realejos. Y después también una que estaba en la olla Pablo, también muy famosa, y te hacían los pantalones y camisas y eso. De todas formas, mis padres cuando vivieron aquí en El Horno, mi madre antes también se hablaban
las costureras, si tú tenías máquina en casa, como en este caso de mi madre que la tenía, Claro, aprovechaban. la aprovechaban, o sea, ya tenías lo más importante, faltaba la mano de obra. La mano de obra la pagaba mi madre, que sería esa señora que se dedicaba a coser, y ese día pues le daba, venía por la mañana, le daban las tantas, allí comía en casa, y ya mi madre le pagaba sus honorarios, no sé lo que en aquella época, pero en fin, ella también se ganaba su sueldo, aportando a mi madre como la tenía, y que todavía yo creo que existe y está en recuerdos de algunas manos familiares, está de nosotros, la máquina de La coser. máquina de coser. Y de eso y tantas cosas, porque lo mismo que digo de eso, digo del zapatero para hacerte unas botas, o te digo de, en este caso, mi padrino Francisco, que tú tuviste el honor y el gusto de conocerlo, de que para labrar el campo muchos tenían a lo mejor los animales, pero tenía falta de un arado, ya venía por allá y ya te lo hacían un arado. O ir al herrero para la herradura. O sea que todo era muy, pero que muy importante. Bueno, pues esa importancia es la que hace un pueblo y de cara al futuro preocupa muchísimo. Yo estaba el otro día escuchando cómo cada vez son menos los especialistas que nos quedan, menos los artesanos, sobre todo en ese estadio, el sector primario, se nos están yendo artesanos que hacían aperos de labranza, los maestros parederos. Y ha habido, sinceramente, es una pena tan grande que nuestra tierra durante tantas décadas haya abandonado ese sector, porque comparativamente hablando, yo que sigo de vez en cuando, hago zapping y que me meto en un montón de páginas y demás, el tiempo libre yo no suelo dedicarlo a ver televisión, sino me pongo muchas veces por ahí de un lado a otro, en todo el espectro mundial, pero también aquí, y te das cuenta cómo hay, Juanma, incluso comunidades autónomas en donde Extremadura, Andalucía, Aragón, donde se ha trabajado muchísimo lo que es no pasa nada, que suena el móvil, que es normal, donde se ha trabajado mucho lo que digo, pues esa herencia cultural, ese aprendizaje, donde se ha hecho escuelas, talleres para chiquillos, para que aprendan la profesión aquí, de relance, como dice el otro, como me decía a mí don Domingo Álvarez en la Cruzanta, el gran albardero, que le mandaron un chiquillo allí del Cabildo con 4 perras, que después sí otro no. Es decir, no ha habido, lamentablemente, no hemos tenido una política a la altura de las circunstancias desde el punto de vista de ese tema. Y es una pena, sinceramente. ¿Estamos a tiempo? Pues mira, yo creo que sí. Está José Manuel, pues no sé, Cestero, hay mucha gente que está preparada ahí y que podrían dar esas clases, pero es una pena que se nos pierda todo eso. ¿Sabes cuál es el problema, Isidro? Que desgraciadamente ya muchos de los herederos, que a veces suelen ser hijos de esos artesanos, están ya también en una edad cierta avanzada, ya son talleritos también, y se va a perder por una sencilla razón, y era que antes, cuando hablábamos de la globalización, estamos en una sociedad postindustrial en la que todo se hace en serie, todo nos está viniendo ya de China, incluso las grandes marcas están recurriendo a aquellos mercados por los costes, y hemos perdido todo. Y después, hoy en día, por ejemplo, fíjate tú, el valle de tantos buenos carpinteros y ebanistas que dio, y hoy un carpintero es un simple montador, porque te viene ya el mueble de China solamente tienes que poner los tornillitos, las bisagras, ensamblarlo y... Pero yo sé lo que digo yo, Juanma, por lo menos mantenerlo, es decir, mantener a uno que en el momento determinado de que las cosas cambien, como puede cambiar ahora con lo de la guerra y todo, que no venga nada por ese muelle, que no podamos ir a buscar al Ali o lo que sea, dar todas esas cosas a China. Y después haya gente que sepa y que enseñe. Y después no nos damos cuenta de la importancia que tenían esas profesiones y esas artesanías, porque... Cuando se tiene, por ejemplo, que restaurar una pieza que es antigua o un edificio, vamos a irnos al campo de la arquitectura, por ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo. La Catedral de La Laguna, que se tuvo que rehacer el techo de nuevo, con un nuevo hormigón, con una fibra, no sé qué tal, para aligerar y toda la historia. Tú te vas ahora a la catedral, que dicen que está inacabada, y como tuvieron que cortar la cubierta a partir de los capiteles de las columnas, no tiene capiteles y no hay gente que haya hecho unos moldes reconstruyendo los capiteles antiguos, porque ya lo que tenemos son simples encofradores que con tablas y tachas te hacen un encofrado para hacer una estructura, pero eso se queda ahí. Hay una riqueza arquitectónica en edificios modernistas, en edificios neoclásicos,
con sus ménsulas, sus cornisas, una cantidad de detalles impresionantes que ya no son capaces de hacerla. ¿Por qué? Porque no hay esos artesanos que se dediquen a hacer esos moldes. Y igual que te estoy hablando de esto, bueno, en el campo mío, por ejemplo, de que me gusta del patrimonio, pues mira, ya perdimos al último orfebre, que era Juan Ángel, que hacían orfebrería canaria, no lo que viene de Sevilla. Perdimos a don Ezequiel, ahí está Jesús todavía, que ya tiene más de la mitad de su periodo vital consumido, por decirlo de alguna manera. Y desgraciadamente, mira, llegó a ver, fíjate tú, en una época estaba la Escuela de Artes y Oficios en la Laguna San Alberto Magno, donde se formaron escultores, orfebres, una gama impresionante de una serie de disciplinas que eran importantes para las bellas artes. Pues eso se integró en la escuela de Nuestra Señora de la Candelaria, que era una escuela de formación profesional, y con el tema de la industrialización desapareció. Eso como tal desapareció. Porque claro, porque como siempre hay que crear algo, pero hay que abonarlo y después, hay que invertir en en ese él. sentido, nuestra administración más popular, por decirlo de alguna manera, y más antigua, que es el Cabildo Insular, también un poco yo creo que se ha apartado de ese camino y lo está dejando morir. Bueno, nosotros tenemos ya que despedir. Pepe, tu último comentario, que el viernes de todas formas los espero, a ver si es posible en la tertulia de turismo, ¿eh? Hombre, yo desde luego, por supuesto, ya le digo a usted, ya le doy el sí que estoy aquí. Como usted lo está invitando, todo aquel que quiera venir, pues ya sabe a lo que atenerse. No tenemos tampoco, porque no estamos ahora en tiempo de estar pendiente el que vino, el que no vino, sino el que pueda venir. Aquí están las puertas abiertas de esta casa. Sí, señora. Tal y como a mí me la han abierto durante tantos años, y tengo aquí a mis compañeros, yo lo digo igual, los compañeros que no han venido o que van a venir, unos que no vienen por razones obvias de que no pueden, y otros pues ya saben que las puertas están abiertas. Sí, señor, ahí queda... Yo lo que voy a decir es una frase que dijo, más bien fue consejo, no frase, Juan Manuel. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, siempre con la misma precaución. La mascarilla a mí no me estorba porque es como si me olvidase de la chaqueta. Y la juventud sobre todo. A la juventud les recomiendo, y desde aquí le hago un llamamiento a toda la juventud, que no se vuelvan locos, que carnavales vienen más. Carnavales vienen más. Y el que dice carnavales, navidades, etcétera, etcétera, y llevar muy bien el control. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos que poner el punto y seguido porque tenemos que seguir. Pero antes de seguir, he recibido una noticia luctuosa de familia. Ha fallecido el suegro de mi hermana Magda, que es una persona muy conocida. Quien sabe, Manuel Melián, mecánico en su día aquí en La Zamora, pues ha fallecido. Así que a Manolo, a mi cuñado, así como a mi hermana Magda, a sus hijos, a Daniel y a Fernando y a los hermanos de Manolo, pues y a toda la familia, un sincero sentido pésame, mucho ánimo en estos momentos difíciles y bueno, que ya diremos y ya nos enteramos cómo va a ser el óbito y bueno, la función religiosa y demás, pero bueno, son cuestiones de la vida. Nadie muere sino antes vive, ¿no? Como dice el otro. Es lo único cierto que tenemos todos, Isidro, y bueno, es igual a todos. Bueno, pues nosotros tenemos que seguir, que ahora tengo que seguir con el programa. Chicos, muchas gracias. Hoy hemos fusionado a las dos en una hora que hemos tenido entre los dos, se lo agradezco muy mucho de verdad. Y bueno, ya nos veremos si es posible. Es como comer por separado, hoy fue junto, media hora para cada uno. Pues y lo que decía Pepe, el que quiera venir, esto es como la subasta, sí. El que anda más listo. Pepe es el único que no tiene artrosis del brazo derecho. Sí. Yo levanté la mano para eso. Claro que sí, además que yo les recuerdo que ya se puede venir. No he hablado con el director, pero creo que pueden venir porque el aforo a partir de hoy lunes, el aforo ya no es limitado. No, hay otras emisoras que ya están por eso, retomando los debates. Sí, exacto, pero aquí lo único es la mascarilla, que es lo que... No, por prudencia y porque debemos todos de cuidar. Claro que sí, pues muy bien, muchísimas gracias a los dos, ¿de acuerdo? Un saludo y gracias. Que salga todo bien para todos, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Buenas tardes a todos.